Vamos nosotros a nuestra clase aquí. Espero alcanzar a terminar todo esto en menos de una hora. Es que hay mucha información sobre este asunto, pero los dos siguientes temas de esta serie son de los temas que más oposición tienen respecto a las enseñanzas de Jesús. Jesús enseñó muchas cosas, pero donde la gente más pegó de gritos es en las siguientes dos cosas que Jesús enseñó ahí en el Sermón del Monte. Y estoy hablando aquí de grupos religiosos y de grupos no religiosos, ¿no? Porque el ser humano tiene una tendencia muy clara hacia la infidelidad. Y es algo natural, ¿no? Pero también es algo que ha existido desde siempre. Recordemos que Adán y Eva fueron infieles a Dios. Entonces la infidelidad ahí está. Y en el caso de la tendencia a la infidelidad conyugal, pues también ha existido desde el principio, ¿no? O por lo menos desde que hubo más de 2 mujeres y 2 hombres sobre la tierra. Y de hecho 6 generaciones después de Adán. O sea, fue Adán y luego Caín, y de la descendencia de Caín nació un hombre que se llamó Lamec, descendiente de Caín, les digo, y así por naturaleza y por herencia, ¿no?, de su padre. Y a diferencia de todos los hombres anteriores, fue el primero que tomó, según el registro de la Biblia, 2 mujeres para sí. Todos los demás habían tenido uno, pero este se atrevió a romper la regla y tomó para sí 2 mujeres. No vamos a ver esa historia, por supuesto, pero aquí el problema es que no solamente ha existido la infidelidad desde siempre, sino que el ser humano ha inventado cualquier cantidad de argumentos para justificarla. Hacemos algo o queremos hacer algo y luego buscamos la manera de justificarlo. Y en aquel primer caso fue la libertad para tener un matrimonio con 2 mujeres. ¿Qué dijo Lamec? Sí, ¿cuál es el problema, no? ¿Dónde dice que no? Es uno de los tantos argumentos. O en un determinado caso el cinismo lo puede llevar a uno a decir, ¿y a mí qué? Yo pienso que cualquiera de esas dos, ¿no? Y en el último de los casos, ¿y a ti qué? Cualquiera que le reclamara, ¿no? Entonces, esto existe y existe desde siempre. Sin embargo, actualmente existen muchísimos más argumentos en contra de estos principios que Jesús estableció para sus seguidores, y específico para sus seguidores, ahí en el Sermón del Monte. Entonces, estamos viendo el Sermón del Monte. Esta es la parte número 5 de esta serie, y hoy vamos a ver Jesús y el adulterio. Así dice en el encabezado que tiene la Biblia Reina Valera, la revisión 60. Y en este estudio me voy a estar enfocando específicamente en la opinión de Jesús al respecto. Hay muchas opiniones, como les digo, hay miles de argumentos que se han inventado para violar este principio, y buscamos la manera. Es que no alcancé a llegar a ese punto, es que esto y es que el otro. Hay muchas razones que uno da, o bueno, que quiere inventar uno, pero la idea es que Jesús tocó el punto de vista de Dios, no el nuestro, no del ningún intelectual. Su propio punto de vista es Dios. Jesús es Dios hablando, bajando a la humanidad para hablar con los seres humanos, para convivir con nosotros e instruirnos acerca de su opinión respecto a los mandamientos de Dios. Entonces, en este estudio me voy a enfocar específicamente en eso, porque la idea es no discutir los malos entendidos acerca del adulterio. Hay muchísimos, ¿no? Evidentemente, más que una relación sexual, aquí Jesús está hablando de la infidelidad. No es tanto, ahorita lo vamos a tratar de entender esto, ¿no? Pero está hablando aquí Jesús de la infidelidad conyugal. No es la relación sexual específicamente, es la relación sexual más la intención, la actitud, la tendencia del corazón hacia eso. Y vamos a leer aquí en Mateo 5, versículos 27 al 30. Aquí seguimos en el Sermón del Monte, ¿no?, en esta serie de enseñanzas que dio Jesús en esta montaña. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto es lo que dice la ley de Moisés. 28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La perspectiva de Jesús respecto al adulterio o al mandamiento séptimo del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que dice no cometerás adulterio. Entonces, según Mateo, Jesús en esta sección trató dos temas por separados. Una cosa es el adulterio y otra cosa es el divorcio. Son dos temas que trató aquí Jesús. Y primero trató el tema del adulterio y después el divorcio. Vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a tocar estos dos temas por separados. Pero la triste realidad es que la mayoría de los casos de adulterio, lo que le sigue precisamente es el divorcio. La mayoría de los casos, no digo que en todos. Quienes tienen, más bien quienes no tienen por costumbre seguir las ordenanzas de Jesús en todo el Evangelio, pues optan lo más fácil, es decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Y a lo mejor tienen razón, ¿no? O a lo mejor no. Jesús nos da una perspectiva muy diferente a lo que la iglesia misma ha inventado. Cada denominación ha inventado su manera de resolver estas cosas. También el mundo tiene alternativas. De hecho, la alternativa que sacó el mundo o la ley específicamente es divórciate. No hay problema. De hecho, el autor de la ley, o el que escribió la ley, fue Moisés. Y Moisés escribió acerca del divorcio. Moisés dijo, ¿saben qué? Divórciense, no hay problema. Nomás den una carta de divorcio. Obviamente él había dejado a su mujer allá con su suegro y agarró en el camino una cusita. Ustedes recuerdan esa historia. Pero bueno, no vamos a justificar a Moisés. Así lo hizo él y él estableció que se puede hacer. El mundo lo establece. Dice, ¿tú tienes problemas? Bueno, divórciate. Lo vamos a hacer legal para que nadie se sienta mal, supuestamente, ¿no? Entonces Jesús trató el caso de la infidelidad del divorcio de una manera diferente a como la trata el mundo y a como la han tratado o intentado tratar muchos autores. Les decía la vez pasada que los discípulos de Jesús tenemos reglas diferentes, muy diferentes. No son las mismas que del judaísmo, ni son las mismas reglas que del mundo. Porque la ética cristiana, lo dije y lo vuelvo a repetir, la ética cristiana es superior a la del judaísmo. Superior. O sea, no digo que están mal las reglas del judaísmo, están bien, pero Jesús le vino a dar un sentido aún más profundo a la cuestión de la ley. Y estos mandamientos que Dios dio en la persona de Jesucristo aquí, en el monte de las bienaventuranzas, pues nos hablan de una ética superior a la del judaísmo, porque Jesús estuvo demostrando que no son suficientes las exigencias religiosas para que se evite el problema del adulterio. O sea, nunca ha sido suficiente que te prohíban algo para que tú dejes de hacer las cosas. Más si somos rebeldes, aplica en sentido contrario. Lo hemos comentado, tú dile a un rebelde no hagas esto y lo primero que va a hacer es aquello que tú le estás diciendo que no haga. Y a veces se tiene que aplicar lo que le llaman la psicología inversa. Si usted no quiere que haga algo, pues dígale que lo haga y se acabó. Pero así es. No se pongan cubreboca y todo el mundo se lo va a querer poner. Así. Regularmente decimos, pónganse cubreboca y allá viene la gente feliz y luego están en el hospital y no hay suficientes aparatos para sostener la vida. Pero bueno, así somos, ¿no? Y Jesús estuvo demostrando aquí que el problema de prohibir el pecado no resuelve el problema. La religión es lo que hace, prohíbe. El mundo tal vez no prohíba, pero dice, bueno, vamos a hacerlo legal para que nadie se sienta mal, ¿no? Se divorcian y se acabó, ya no hay más adulterio, ya aquel se va a vivir con aquella, tú te vas a vivir con otro y así, ¿no? Entonces nadie ha podido resolver todos los problemas que genera el adulterio y el divorcio. Y lo lamentable del asunto es que muchas opiniones del mundo y de personas ajenas al texto bíblico se han querido implementar aún dentro de la iglesia. Yo estuve investigando, me encargó mi pastor que investigara y que trabajara sobre una regla de cómo tratar el asunto del adulterio dentro de la iglesia. Y estuve consultando con algunos amigos pastores de diferentes denominaciones. Y lo que he visto es que cada denominación tiene diferentes reglas. Y lo más triste de este asunto es que
muchas veces se hace a un lado al autor de la ley, al autor de la vida, al que enseñó acerca de la vida, del matrimonio saludable, lo hacemos a un lado. Casi cada denominación cristiana, les decía, tiene su propio sistema de justicia híbrido, o sea, algo que no es puramente bíblico ni es puramente mundano. El mundo resuelve, entre comillas lo digo, y la iglesia también resuelve, pero nunca se ha llegado a una conclusión en cuanto a esto, y esta mezcla de las dos cosas pues es según lo que conviene a los intereses de los que interpretan la Biblia o la interpretan a su manera o interpretan el Sermón del Monte a su manera, pero en la mayoría de los casos pues esto conlleva la exclusión de la opinión del autor del cristianismo, que es Jesús. Y vamos a ver aquí la opinión de Jesús, ¿no? Obviamente esto, les digo, ha generado muchos conflictos dentro y fuera de la iglesia. Precisamente a eso se refería Jesús cuando decía que la luz deja de brillar, nuestra luz deja de brillar afuera y que nosotros perdemos como la sal el sabor y ya no servimos más que para ser pisoteados. Si la iglesia no ofrece respuestas, si la iglesia no resuelve este tipo de problemas, ¿quién los va a resolver? Y entonces la iglesia se convierte en una institución más que solamente está, pues no sé, para enseñar principios que nadie sigue. Entonces, el caso es que la religión y el mundo han hecho varias propuestas, pero la pregunta aquí que yo me haría es, ¿qué sabe el mundo de la santidad de Dios? No sabe nada, ni le interesa. Y por otro lado, ¿qué sabe la religión de lo que esconde el corazón humano? La religión se limita a decir, hagan esto, y es bien fácil hacer. Pero cuando ya se trata de ser, no es lo mismo ser que hacer. Y aquí es donde fallamos. Y el único que sabe de estas cosas es Dios. Y si consideramos su opinión, la opinión de Dios, Él nos dice en Jeremías 17, versículos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, arriba, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, antes de desarrollar el tema aquí del adulterio, según Jesús, voy a definir lo que es la monogamia y la poligamia. Se han encontrado, bueno, se han inventado estas palabras para definir un pecado para que no parezca pecado. ¿Sí? Monogamia. Monogamia, según el diccionario, es el matrimonio legal entre un hombre y una mujer. Esto es lo que Dios estableció como lo correcto. Ahorita lo vamos a ver más formalmente, pero la monogamia, según el diccionario, es el matrimonio legal entre un hombre y una mujer. La poligamia es el matrimonio entre un hombre y varias mujeres. Esto lo dice así el diccionario. No sé yo si existe alguna cultura donde legalmente existe el matrimonio de una mujer con varios hombres, pero pues creo yo que la palabra poligamia se podría aplicar igual. Debe de haberlo, perversión suficiente hay, ¿no? Pero pues ahora, la otra definición que tiene que ver directamente con el tema es adulterio, y el diccionario dice que el adulterio es la relación sexual entre una persona casada y otra que no es su cónyuge legal. Y aquí estamos hablando específicamente del acto. No estamos hablando el diccionario no habla de la actitud del corazón. Nada más se limita a decir es la relación sexual entre una persona casada y otra que no es su cónyuge legal. Y esto aplica igual para el hombre que para la mujer. O sea, un hombre casado que tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa es un adúltero, pero igual una mujer casada que tiene relaciones sexuales con otro hombre que no es su esposo también es una adúltera. Y en el caso de los no casados, la misma acción de la impureza sexual se le llama fornicación. Y la problemática que genera y las sanciones que Dios establece en la Biblia son las mismas, entonces, las mismas que el adulterio. Entonces no hay ninguna diferencia más que los que son casados y los que no son casados. Entonces, supuestamente, para que no se castigue esta conducta, algunas culturas han adoptado la poligamia
como parte de su cultura. Es legalizarlo. El otro día veía en la televisión un programa, como documental, que en tal país no existe la prostitución. Dije yo, oye, qué bien está eso. Me llamó la atención y me senté a escuchar. Por resulta que no existe la prostitución porque en ese país, si tú vas y te gusta una chica de las que se venden, tú haces un contrato de matrimonio por el tiempo que dures adentro del cuarto. Saliendo de ahí se invalida el matrimonio. Entonces, digo, qué estupidez, ¿no? Perdónenme la palabra, ¿no? Pero ¿a quién le van a hacer tonto con esa cosa, no? Digo, están en su derecho de hacerlo legal. Es un matrimonio legal, se acaba el tiempo de placer, se acabó el contrato de matrimonio y hasta ahí llegamos. Pero no es eso el punto. Entonces, para que no se castigue esa conducta, se han inventado este tipo de cosas y lo único que se necesita es que a un hombre le guste una mujer y ya con eso puede tomarla legítimamente como esposa, junto con las otras demás con las que ya estaba casado este hombre, si es que el dinero y los acuerdos le alcanzan, ¿verdad? Pero inclusive en este mismo tipo de cultura, la unión sexual entre este hombre y las concubinas también es legal. O sea, no se considera adulterio. Y dice uno, bueno, son inventos. Y entonces el adulterio ya no es un delito, sin embargo no deja de ser lo incorrecto, pues. No estamos hablando aquí del pecado en sí, estamos hablando de la intención del corazón. Jesús es en lo que se enfocó. Y esa ha sido una regla desde que Dios formó con sus manos al hombre, a la mujer. Siempre ha existido ese deseo de tener más de lo que tenemos. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio se considera adulterio y así lo estableció Dios. Dios mismo, y vamos a ver este versículo que está en Mateo 19, versículos 4 y 5. Esa es una enseñanza de Jesús al respecto. Jesús mismo, Dios mismo está hablando aquí. Y dice, Él respondiendo les dijo, Él se refiere a Jesús. Puede leer el contexto en su casa. Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra? Noten ahí, está en singular, varón y hembra. No dice varón y hembras, o varones y hembra. Dice singular. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Su mujer igual, singular. Y dice, para rematar, los dos serán una sola carne. No dice los 3, los 4, los 5, los 10, los 20, los 1000, como dijo el que escribió la historia de Salomón. O sea, dice, digo, teniendo tantas mujeres Salomón, ¿cómo se ponía a llorar por la tsunamita, pues? Y dice uno, ¿dónde tenía en la cabeza este hombre? Pues quién sabe, ¿no? Pero la tenía muy lejos de los principios de Dios. Eso sí se los puedo asegurar. Fue tan sabio que su sabiduría le bastó para tratar de vivir más o menos bien el tiempo que le tocó vivir. Ahora, hemos dicho varias veces que Dios es soberano y que Él puede hacer lo que Él quiera. Sin embargo, también Dios es bueno, es justo y además es sabio y muy inteligente. Y esas son características de Dios simplemente, pero las enfatizo porque en esto, pues, no es Dios simplemente imponiéndose como un dictador. No. Dios no estaba actuando aquí como un dictador. Dios tenía muchas razones inteligentes para establecer esta regla en la raza humana. Esto antes de la ley de Moisés y después de la ley de Moisés. Entonces, aunque la ley de Moisés fue específicamente para su pueblo escogido, algunas de las tantas ideas que vienen a la mente con esta regla es que por el lado espiritual, Dios quería que los hijos de Dios manifestaran su carácter. Es decir, Dios dice, yo les voy a sugerir sean maridos de una sola mujer, mujeres de un solo hombre, manifiesten fidelidad en esto del matrimonio, porque yo soy fiel. Y ustedes están hechos a mi imagen y semejanza. Entonces, por ese lado espiritual, Dios quería que manifestáramos su carácter como seres humanos, creados por Él.
Dios quería que no hubiera confusión también en cuanto al linaje de la descendencia de sus hijos, porque aquello de la bendición que prometió a la descendencia de su amigo Abraham era muy importante, pues. Es todavía muy importante. Y todos sabemos que la mayoría de los casos de adulterio se planean y se ejecutan en secreto. O sea, nadie va a llegar con su mujer, fíjate que vengo ahorita de cometer adulterio. Se me atravesó tal persona o sea, nadie llega así. O tampoco le pasa así por enfrente, a menos que ya haya un pleito casado, ¿no? O sea, estas cosas se hacen en lo secreto. ¿Y cómo saber quién lo engendró? Estamos hablando del tiempo antiguo. ¿Por qué? Pues en aquel tiempo no había métodos anticonceptivos como para evitar un embarazo en una relación sexual de esas casuales. Tampoco había pruebas de ADN como para comprobar, este sí es hijo de Abraham. No, se me hace casar No. O sea, no había manera de establecer. Por eso Dios dijo, tiene que ser fiel el hombre a su mujer. Porque en cualquier relación sexual fuera del matrimonio puede ocurrir un embarazo. Ahora, en el área de la salud, la fidelidad conyugal evitaba el contagio de enfermedades de transmisión sexual y sigue funcionando este mismo principio. Y estoy hablando de enfermedades, por lo menos de las conocidas de aquel tiempo, estaban la sífilis y la gonorrea. Son dos enfermedades venéreas, se adquieren solamente mediante la relación sexual. Todavía existen estas dos enfermedades, pero en aquel tiempo era el azote. Los egipcios, entre las momias egipcias, los descubrimientos que hay arqueológicos, han encontrado huellas de deformación en los huesos por sífilis entre los egipcios. Imagínense los hebreos viviendo en Egipto y sueltos, o sea, se hubieran contaminado de sífilis. Y eso era importante. Ahorita vamos a ver en qué radicaba esa importancia, pero no había medicamentos eficaces para tratar esas enfermedades, pues. Y la fidelidad, pues, evitaba ese tipo de contagios. Esto en el área de la salud. Y la fidelidad también evitaba la esterilidad, porque estas enfermedades, uno de los tantos problemas que generan es esterilidad y deformaciones físicas en la gente. Como les digo, la gente con sífilis se le deforman los huesos y termina una persona, pues, discapacitada, ¿no? Entonces, esos son problemas que no tienen nada que ver con la Biblia, ni con la religión, ni con la opinión, simplemente es la opinión médica. Eso es lo que pasa en la cuestión de la salud. Cuando hay infidelidad, ¿puede uno contagiarse? Obviamente se puede contagiar. Ahora, en el área social, la fidelidad conyugal evitaba los problemas que generan los celos. Ya lo escribió el profeta Tigre del Norte. Cuando una hembra, está por demás decirlo, ¿no? Pero hay celos. Cuando un hombre es infiel a su mujer, la mujer va a hacer lo que sea por vengarse. Y van a suceder muchos crímenes pasionales. Va a suceder el rechazo del cónyuge. Va a suceder el rechazo de los hijos que no son del esposo. O bueno, de los hijos de dudoso origen, ¿no? Porque a lo mejor nos quedó esa duda. Ahorita ya podemos salir de la duda con las pruebas de ADN, como lo decía. Pero igual, la fidelidad ayuda en mucho a evitar la desintegración familiar. Entonces, cuando nos preguntan a nosotros, los cristianos, ¿por qué no eres infiel? No, pues es que soy hermano. De explicaciones serias, inteligentes, que no tienen nada que ver con que es que soy aleluya. Y es que tengo que ser santo. Sí, tenemos que ser santos, pero hay que dar argumentos que tienen más que ver con que nos vaya bien que con reglas que tenemos que cumplir. Por eso, cuando Israel fue librado de la esclavitud y se constituyeron como nación, Dios estableció esta ley a través de Moisés, y es esta la ley que citó Jesús precisamente estando ahí en el monte de las bienaventuranzas. Éxodo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio. Y es muy sencillo el mandamiento. Lo podemos entender. No lo podemos guardar tal vez, pero se puede entender muy bien. Sin embargo, Dios no solamente estableció la regla,
sino que también estableció la sanción a la violación de esta regla. Él dio la regla y dijo, no hagas esto. Y después, en otros libros, Deuteronomio, Levítico, otros libros más, escribió la sanción a la violación de la regla. Y si lo vemos dogmáticamente, podemos decir, pues este es pecado. En el Antiguo Testamento está especificado como pecado y merece la muerte. Así de sencillo. Hablando dogmáticamente, ¿sí? Como diciendo, Dios es el dictador y Dios dijo, a ti no te importa saber o qué. O sea, así Dios lo dijo y así va a ser. Pero bueno, esto tiene una explicación razonable. Levítico capítulo 20, versículo 10 dice acerca de la sanción. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Suena fuerte, pero era una realidad. El pueblo de Dios, quítele la palabra santidad, y el pueblo de Dios tenía que ser un pueblo ejemplar a nivel mundial. No debía haber gente deforme, ni gente estéril, ni gente con todos los problemas que acarrea a veces la infidelidad. Si un hombre se cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y dice, así quitarás el mal de Israel. O sea, era tajante el asunto. Este era el castigo por el adulterio. Digo, aquí estamos hablando de a los que agarraron con las manos en la masa, pues. Y era un castigo muy duro. Y aquí lo que se acostumbraba era llevar a los adúlteros al concilio de los ancianos de Israel. Y entonces los líderes del judaísmo, los líderes religiosos, agarraban una piedra y eran los primeros en tirar la piedra. Y después de ellos, según el coraje de la gente, pues hasta los podían dejar sepultados entre las piedras. Pero así moría la gente adúltera en aquel tiempo, ¿no? Dice Juan capítulo 8 esta técnica que usaban para consumar el pecado, para castigar el pecado. Juan 8:4, le dijeron, maestro, estos eran los religiosos hablando con Jesús. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Sabemos la historia. Jesús resuelve de una manera diferente a como los religiosos resuelven. Para ellos era matarla a pedradas. Para el mundo era decir, ¿sabes qué? Pues que se divorcie y que ya se case con el que le gusta. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? Yo te voy a aplicar gracia. Vete y no peques más. Esa es la solución. Pero esa palabra tiene que salir directamente de tu Salvador para ti. Estamos hablando de aquel que salvó a la mujer. Entonces, tenemos un Salvador que nos va a decir lo que debemos hacer y nos lo va a decir de manera muy clara también. Ahora, cuando se trataba de las familias sacerdotales en el Antiguo Testamento, el caso era peor, porque no solamente las mataban a pedradas, aquí no las mataban a pedradas, aquí las quemaban a las mujeres que tenían relaciones fuera del matrimonio, sobre todo si eran, como les digo, hijas del sacerdote. Dice Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, dice, quemada será al fuego. Yo creo que de ahí salieron los taquitos al pastor, ¿no? O sea, qué crueldad, ¿no? Bueno, parece esto una crueldad. Es un castigo, por supuesto que lo es. Y suena muy fuerte, sin embargo, debo de recordarles que Dios es celoso, pues. Y el linaje sacerdotal era exclusivamente para el servicio de Dios. Dios no comparte lo suyo con nadie. Bueno, a menos que Él quiera, ¿no? Pero el linaje sacerdotal era para exclusivamente el servicio de Dios. Entonces los sacerdotes
En aquel tiempo no podían ministrar los sacerdotes discapacitados. No había discapacitados en el servicio a Dios en el templo. No había. No podía haber. Y era linaje familiar de la descendencia de Aarón. Aarón tuvo a sus hijos y los hijos de sus hijos, y todos ellos se dedicaron al sacerdocio. No podía haber otra familia ahí ministrando dentro del templo o del tabernáculo, solamente el linaje de Aarón. Entonces, si empezaban a salir deformes por causa de la infidelidad, de que se acostaron con alguien de afuera, con alguien con una enfermedad venérea, entonces se acababa el ministerio. Y les digo, Dios es celoso, pues. Y obviamente no iban estos a engendrar tampoco hijos defectuosos, porque salen muchos problemas cuando se genera una enfermedad venérea. Y nada más para cerrar el comentario, quiero decirles que todos estos requisitos y sanciones tan severas no era por crueldad solamente. Realmente ese era el requisito que exigía Dios al sacerdocio, porque era sombra y tipo de lo que iba a ser Jesús. Jesús tenía que ser perfecto, moralmente perfecto, físicamente perfecto, para tener autoridad y calidad moral para enseñar acerca del adulterio, de la fornicación y de todas estas cosas que estamos viendo aquí. Yo no puedo creerle a un adúltero que me venga a enseñar a mí sobre adulterio. Yo no puedo creerle a un hombre que toma, un borracho, que me venga a decir cómo ser abstemio. No le puedo creer, perdónenme. Que a mí me venga y me hable a alguien que nunca se ha metido es otra cosa. Y eso es lo que hizo Dios en la persona de Jesús. Pero toda esta serie de reglas tan estrictas en el Antiguo Testamento, lo que estaban haciendo era señalar a aquel que sí venía de esta manera perfecta, ¿no? Por eso aquí tenemos a Dios en la persona de Jesús, sentado con sus discípulos en la cumbre de un monte, enseñando sobre la infidelidad con mucha autoridad. Y este es Jesús. Pero no estaba hablando solamente por hablar, sino que estaba considerando la influencia del corazón perversa sobre nuestros pensamientos. Porque no es lo mismo el acto sexual que todo lo que sucede antes de llegar a ese punto. Lo veíamos con el ejemplo que les puse de la Coca-Cola, ¿se acuerdan? O sea, ¿para qué la traes si está prohibida tomarse? No digo que está prohibido, pero es un ejemplo, ¿no?, que puse. ¿Cómo vas, la compras, la pones a enfriar, la dejas en el hielo y las vacías en un vaso? Si de todas maneras está prohibido tomártela, ¿para qué haces todo lo anterior? O sea, ¿para qué lo mismo? ¿Para qué ves una mujer? ¿Para qué empiezas a codiciarla? ¿Para qué empiezas a hacer planes si no quieres cometer adulterio? Y ese es el punto. Entonces Jesús, considerando la influencia del corazón sobre nuestros pensamientos, Él empezó a hablar de estas cosas. Y de la misma manera que Jesús se enfocó en el enojo para advertir sobre el homicidio, porque ahí comienza el proceso del homicidio, con el enojo contra alguien, pues en el caso del adulterio Jesús se enfocó en el simple deseo por una mujer que no es la esposa. Y dijo Jesús, ¿sabes qué? Cualquiera que la ve y la desea, ya pecó en su corazón, ya es un adúltero. Para Jesús no es otra cosa, es lo mismo. ¿Por qué? Porque allí comienza la mente a planear cómo puede llegar a ser consumado el pecado. Yo no creo que un hombre, yo soy hombre, y yo no creo que un hombre llegue al adulterio nomás porque alguien se le atravesó. No, uno lo planea. Tiene que haber un plan para llegar a ese punto. No es de los siguientes 10 minutos. Inclusive cuando llega a ser así de eso que le llaman el amor a primera vista y la libertad para hacer lo que quieran, uno ya sale con la idea de que si se le topa, lo va a hacer. O sea, ya lo va planeando uno. Incluso hasta salen ya preparados para ese punto. Entonces, así como Jesús se enfocó en el enojo para evitar el homicidio, aquí Jesús se está enfocando en el deseo para evitar el adulterio. Y ese es el punto, pues, evitar no solamente el adulterio, sino las consecuencias del adulterio. Y entonces, mientras que la ley de Moisés se limitó a decir no cometerás adulterio, Jesús le añadió la idea de que el solo desear ya es pecado. Y esto es el pecado. O sea, si la deseas es que vas para allá.
y las consecuencias te van a destruir, que es la parte que no nos gusta. No nos gustan las consecuencias, ¿no? Y en ese sentido, pues el adulterio no se limita a tener relaciones sexuales con otra persona que no es el cónyuge legal, porque el pecado lleva implícito el deseo del corazón. Antes de que uno cometa esa falta, uno tiene que haberlo deseado en el corazón y tener ya la mala intención. Y según Jesús, eso es tan significativo como la relación sexual misma. Lo mismo que es el adulterio y la relación sexual, es el deseo del corazón. O sea, ya en tu mente ya te fuiste. Y crees que Dios va a estar contento. Él que conoce la mente y el corazón del ser humano, ¿tú crees que Dios va a estar contento con que seas un adúltero mental? Algunos le llaman adulterio virtual. Digo, de esas cosas que inventan ahora, ¿no? Y dice uno, o sea, hasta la misma gente del mundo inventa palabras para decir, es adulterio, pero es virtual. La está deseando. Todos los que ven pornografía se supone que cometen ese adulterio virtual. Así lo especifican ellos mismos. Pero según Jesús, pues, está uno ya metido en el pecado cuando empieza a desear. Y esto lo describe, digo yo, perfectamente, ¿no? Santiago. Tiene una manera muy sabia de escribir Santiago. Me gusta mucho esta carta de Santiago. Santiago, por cierto, era medio hermano de Jesús. Y él escribe cómo es el proceso. Santiago 1, versículos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, hay una tentación que es tentación cuando tienes el deseo. Si no tienes el deseo, no es tentación, no va a ser tentación. Entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando sientes ese deseo y te lo arriman un poquito, ya estás prendido. Ahí fue donde entró el anzuelo, ¿no? Ya te pescó el pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después de que viste y dijiste, esta mera es, con esta se va a hacer, dice, da a luz el pecado. O sea, ya es pecado. Ya lo deseaste, ya es pecado. Y dice aquí, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, que es lo que se especificaba en el Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento no se ejecuta, por lo menos físicamente. Pero de que genera muerte el pecado, claro que genera muerte, y más en el caso del adulterio. Esto es de los pecados más destructivos que nosotros podemos conocer. Y claro que las consecuencias no son las mismas si se ejecuta la acción a que si solamente nos pasa por la cabeza, porque podemos abortar ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas o ese tipo de seducción que el mundo nos presenta. Pero a los ojos de Dios no hay diferencia entre el simplemente pensarlo, el simplemente desearlo y el ejecutarlo. Para Dios es la misma. No crean que Dios está así como pintado o nada más está escrito en la Biblia. Dios es real. Y Dios está pendiente de nuestros deseos, de lo que pasa por nuestra cabeza, de lo que inventamos o lo que torcemos de lo que conocemos de parte de Él. Entonces, Dios nos necesita y nos necesita santos. No se trata aquí de ser simplemente miembros de una congregación. No se trata de aparentar que somos gente buena, de principios. No se trata de eso. Dios quiere que nos mantengamos santos y puros en nuestra mente y en nuestro cuerpo, porque es así como Dios nos va a usar. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer, lo veíamos la vez pasada. Hay empresas, hay, no sé, ministerios, hay un montón de cosas que Dios quiere hacer, pero Dios quiere usar a los santos, a los íntegros, a los que viven conforme a lo que su palabra nos especifica. Y entonces el adulterio es un pecado que atenta directamente contra el matrimonio y la familia.
Y así directamente contra la familia, porque es capaz de apagar todo el potencial que Dios puso en la familia. Yo he visto familias destruirse por causa de una vez. Es que mi hija fue una sola vez y eso no tiene que ver ni con cantidad, ni siquiera con una o con ninguna. Si la mujer pudiera ver los pensamientos de un marido infiel, ¿sería suficiente o no? Entonces, también para la mujer ofendida o para el hombre ofendido. Imagínense poder leer la mente y no, se salió esta persona, dice uno, no es para tanto. Y digo, qué difícil, yo me imagino qué difícil haber sido ser un discípulo cercano de Jesús. Imagínense estar con Jesús. Sé lo que estás pensando. Digo, yo sé que Dios sabe lo que pienso, pero tener ahí al que sabe lo que estoy pensando es difícil. Imagínense aquel cuadro cuando encontraron los religiosos a la mujer adúltera en el acto y se la llevaron así como estaban y los discípulos viéndola, ¿no? Recojan su mirada, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Dice que Jesús se agachó en la tierra y empezó a rayarla, ¿no? Digo, no se la rayó o sea, rayó la tierra, ¿no? Con el dedo. Yo sé, ¿verdad? Lo que yo he visto allí, yo estuve allí y allí siempre ha estado empedrado, entonces muy probablemente Jesús hasta rayó la piedra, ¿no? Y eso los convenció más. Pero Jesús no dijo nada, simplemente se volteó para abajo, pero él sabía lo que estaba pasando en la mente de todos los demás, al ver una mujer desnuda. Y sabe Jesús lo que pasa, pues. Entonces, el adulterio es un pecado que atenta contra el matrimonio, atenta contra la familia y pues acaba con el potencial de todo el matrimonio, de toda la familia. Todos, ahora lo digo franca y abiertamente, todos estamos expuestos a fallar en esta área y sufrir las consecuencias. Aún el pastor, no crean que porque uno está aquí está por santo, uno está aquí porque Dios se le ocurrió la idea de ponernos acá. Tratamos de vivir en integridad y en santidad, pero perfectos no somos. Todavía no. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará ¿cuándo? El día del Señor. Ahorita todavía no regresa el Señor. Ese día, después de ese día vamos a ser perfectos. Ahorita todavía no. Y dice aquí Santiago que el resultado final de todo este proceso que comienza con un deseo, el pecado de que uno quiere cometer y la consumación del pecado, termina en un proceso que es la muerte. Y aquí tengo que decirlo, en la familia mueren proyectos, mueren ministerios en la iglesia, pueden morir espiritualmente los hijos pequeños en el matrimonio. Yo he visto familias que se desbaratan y los hijos quedan volando por causa del adulterio. He visto morir congregaciones cuando el adúltero es el pastor o la pastora, lo he visto. Congregaciones que se desintegran, aquel esplendor de las mega iglesias, de repente salió que el pastor estaba acostándose con una del coro y se acabó la iglesia. Se acaban. Mueren congregaciones, mueren negocios, mueren empresas, muere todo tipo de cosas que la familia puede administrar o ha querido administrar. Ahora, no siempre. Vuelvo a decirlo, Dios conoce la intención del corazón y así como conoce que la intención es hacia el pecado, conoce cuando verdaderamente y genuinamente nos arrepentimos. Vamos a ver un poquito de ese proceso. Mueren muchas cosas, pero sobre todo sufre mucho pues el pecador y es aquí donde ya me quiero enfocar para terminar. Le quiero compartir estos versículos para que los analicen con calma en su casa. No voy a profundizar mucho. Hay mucha información de esto en la Biblia. Me voy a centrar solamente en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de texto para los rabinos que están en formación. Los niños hasta los 13, 14 años van a la escuela rabínica y ahí se les enseña con este libro de texto que es el libro de los Proverbios.
O sea, lo que les voy a exponer es enseñanza para adolescentes, que forma el carácter de los niños y que los puede llevar a evitar precisamente todo lo destructivo que es el adulterio. Ya en la edad madura, la fornicación, y en el caso de los casados, pues el adulterio, ¿no? Y el primer punto aquí es que si uno está casado y de pronto comienza una relación que nos hace ver el mundo rosita, aguas, porque la mala noticia es que vamos a terminar ciegos. Se ve muy suave, es que me la paso muy a gusto, no es igual que mi esposa, ella sí esto, es. Y aquí empieza el problema, es que yo estoy viendo una historia de amor. Y a donde vas, aquello rosa se pone negro, se pone oscuro y terminas ciego espiritualmente. Proverbios capítulo 5, versículo 20 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Una persona así, créame, una persona adúltera en su corazón no puede ver el pecado o el pecado propio, pues no se da cuenta que está mal. No se da cuenta. Y es más, ni siquiera puede pensar con cordura. Yo me he fijado cuando una persona, o bueno, cuando una familia cae en esta desgracia, yo me doy cuenta que el adúltero o la adúltera ni siquiera razona cuerdamente. Hay una ceguera que Dios dice aquí de una manera muy clara. Dice: ¿y por qué conmigo vas a andar ciego con la mujer ajena? O yo le cambiaría también aquí, con el hombre ajeno. Mire, porque así como el hombre se deja ir por lo que ve, la mujer se deja ir por lo que oye. Y también es engañada y es seducida igual que el hombre. De otra manera, pero es igual. Dice: ¿por qué vas a andar así ciego con el cónyuge ajeno y vas a abrazar el seno del extraño o de la extraña? Ahora, una segunda cosa aquí es la corrupción del alma. Regularmente una cosa que está corrupta o que está corrompida, no sé cómo decirlo, no es algo que sea útil para nadie, ¿no? Ni para él mismo, ¿no? Dice Proverbios capítulo 6, versículo 32: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice: corrompe su alma el que tal hace. Corromper el alma. Se corrompe el alma. Y a veces el cometer el adulterio delante de los ojos de Dios, pues somos considerados faltos de entendimiento. Regularmente hay una palabra que se usa coloquialmente, ¿no? Le puso los cuernos, ¿no? En mi tierra decían: lo hizo buey, ¿no? No sé si lo han escuchado eso, ¿no? Coloquialmente se maneja así. Pero la verdad es que el buey es el adúltero. Dice: va como buey al matadero. No es la otra persona. El buey es el falto de entendimiento. Y corrompe su alma, dice el que hace esas cosas. Entonces ninguna cosa o ninguna persona en corrupción es de bendición para nadie. Ni para él mismo, mucho menos para su esposa, para sus hijos. Comete muchas torpezas, pues, que incluso dentro de la iglesia pueden afectar muchas cosas. La tercera cosa aquí es la fuga de bendiciones en la familia. Dios está comprometido a bendecir a las familias. Sin embargo, el adulterio puede ser, pues, un deleite para la carne y para las emociones. Sin embargo, requiere hacer muchas cosas, muchos gastos, que a final de cuentas se fugan muchas bendiciones en la familia. Dice Proverbios 5, versículos 15 al 17: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán sus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Entonces, hay una serie de gastos aquí en esto del adulterio que no son una inversión, es una pérdida de recursos que regularmente no lleva a nada. Yo no conozco adúlteros que no hayan tenido problemas económicos. No conozco un adúltero que no haya tenido problemas económicos o que no haya tenido grandes pérdidas, ¿no? Por lo menos la mitad de su patrimonio se va a perder con la repartición en el caso de divorcio, ¿no? La mitad.
Si nos separamos, bueno, yo espero que todos estemos casados por bienes mancomunados, pero a la hora de que se hacen cuentas y no estuvo de acuerdo la esposa en que yo le pusiera el cuerno, como dicen, pues nos divorciamos y te vas tú y yo me quedo acá y mitad para ti, mitad para mí. Y entonces, ¿dónde quedó el patrimonio, la fortuna? A la mitad. ¿Por qué? Pues por una mala decisión. ¿Cuál es la mala decisión? Cometer adulterio, ¿no? Y hay una cuarta cosa que yo apunté aquí. El adulterio viene como un castigo de Dios a la necesidad del hombre. Y con este punto voy a tratar de terminar. Proverbios capítulo 22 versículo 14 dice: fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. Este es uno de los versículos más duros y más explícitos acerca de la relación de Dios con el hombre adúltero. Que no es solamente el adulterio, como lo decía Jesús, no es solamente el acto sexual, pues hay una serie de cosas atrás de esto. Y aquí Dios nos está advirtiendo constantemente acerca de ese pecado. Jesús lo hizo con sus discípulos. Aquí estaban en el sermón del monte platicándoles y diciéndoles y advirtiéndoles: no cometan adulterio. Pero yo les voy a decir una cosa más: no solamente no tengan la relación sexual, no deseen, porque si no van a terminar allá. Dios insistentemente nos dice: no cometas adulterio. Y nosotros constantemente lo escuchamos, pero, y aquí entro en el punto difícil de esta plática, si nosotros somos lo suficientemente necios, si nuestra necedad sobrepasa la paciencia de Dios, ya terminamos mal. ¿Por qué? Porque Dios nos hace caer en el pecado y nos hace enfrentar consecuencias terribles. Todo lo que ya estamos viendo aquí nos hace enfrentar terribles consecuencias por causa del adulterio. Sin embargo, el objetivo de Dios no es entregarnos al adulterio, como lo dice aquí, sino evidenciar nuestra necedad. Es decir, sí, el pecado del adulterio es pecado, pero no consideramos la necedad como un pecado, y créanme que eso es peor, y ahorita se lo voy a explicar. Decimos, bueno, pasa que también a veces tomamos muy a la ligera la palabra necedad. Y de repente un niño que está dando lata le decimos: no seas necio, ¿no? O al marido: estás con tus necedades. No, la necedad en la Biblia es otra cosa, ¿no? Es alguien que rechaza todo tipo de opinión y insiste en hacer la suya, ¿no? Ese es el punto. Pero bueno, aquí el adulterio es una parte solamente, o es como dirían, la punta del iceberg, ¿no? La bronca está detrás del adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio quebranta el séptimo mandamiento, y según Jesús, como lo veíamos en la primera clase acerca del sermón del monte, bueno, en una de las tantas clases, este pecado del adulterio y el del homicidio, Jesús los consideraba estos pequeños mandamientos. ¿Sí recuerdan que vimos eso? ¿Ah? No lo voy a repetir ahorita, pero ya lo vimos. Este es el pequeño mandamiento. El homicidio, el adulterio son pequeños mandamientos a los ojos de Jesús. Entienda eso. En cambio, la necedad quebranta el mandamiento mayor, porque pone el deseo y la voluntad propia por encima del amor a Dios y el amor al prójimo. Y ese es el problema, que hemos creído que pues es que un poquito de necedad. No, la necedad te lleva a perder la vida eterna. La necedad te lleva a perder la vida eterna y la bendición de Dios. El adulterio, pues a lo mejor pierdes la familia, y a lo mejor Dios tiene compasión de ti y te levanta si ve un corazón arrepentido, contrito y humillado. Pero la necedad, ¿cómo la quita? ¿Cómo? Eso no, mire, cuando uno se empecina en lo suyo, en su propia voluntad, en su propio deseo, Dios dice: síguele, pero a mi tierra o a mi cielo no entras. ¿Por qué? Porque ahí no van ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los tas. Entonces, ¿qué es más peligroso? Esto quebranta, como les decía, el mandamiento mayor, que es amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Ahora, la buena noticia es que el adulterio
se puede evitar. De hecho, Jesús está hablando aquí las cosas que nos pueden ayudar a evitar el adulterio. Y esto es ejercitando el corazón y la carne en la obediencia a Dios. Tenemos que evitarlo a como dé lugar. Tenemos que evitar caer en el pecado del adulterio, sometiéndonos a la voluntad de Dios de manera constante y permanente. Y entonces vamos a poder abortar la tentación y el deseo por el cónyuge ajeno. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Tiene 4:2 Timoteo, no me había fijado este versículo. Y es interesante porque dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, esta es la respuesta. O esta es la manera de salir bien librado: huir. No te hagas el hombre, no te hagas el macho, no te hagas la hembra de pantalones. Asume tu responsabilidad, huye de las pasiones. No se trata de decir: es que soy macho, ¿qué me puede hacer a mí esta, no? ¿O qué me puede hacer a mí esto? No te envalentones, huye. No es tratar el asunto intelectualmente, no es buscar argumentos para justificarlo, es huir. Aquí lo dice: huye también de las pasiones juveniles. Y créanme, le estaba hablando a un pastor. Timoteo era pastor y era joven, ¿no? Por eso dice aquí pasiones juveniles. No solamente aquí incluye la relación sexual inmoral, o sea, cualquier tipo de pasión que se da en ese tiempo, ¿no? Pero esta es la respuesta de Dios y esta es la manera como Jesús nos hablaba y nos dejaba bien claro para los seguidores y para sus discípulos qué es lo que debe suceder cuando nosotros somos tentados. En el caso del adulterio, túmbalo, huye, deséchalo, limpia tu mente, limpia tu corazón. Yo les voy a invitar, póngase de pie, vamos a terminar con esto orando. Creo que nada podemos hacer contra todo lo que el mundo nos muestra. Uno sale a la calle y los ojos, debería de haber de esos espirituales, de esos así como los caballos, ¿no? De esos que le ponen así. Bueno, por lo menos así yo lo veía en mi tierra. Porque uno sale al mundo y hay un montón de ofrecimientos. Para donde voltee uno siempre le están ofreciendo algo que evidentemente no le va a agradar a Dios. En el caso del adulterio, siempre va a haber alguien buscando almas que cazar. El enemigo también trabaja en esto. Y una de las herramientas más efectivas para Satanás ha sido en contra de los hijos de Dios, ha sido el adulterio. Ha destruido, les decía, congregaciones, ha destruido denominaciones completas, ha destruido muchas cosas. El diablo a través de este pecado, y no hay nuevas técnicas, las mismas de siempre le han funcionado. Pero nosotros igual tenemos la palabra que nos muestra cómo hacerlo, que es huir.